Hola, hola mis queridos amigos. Nuevamente un cordial saludo. Les saluda su amigo Carlos Rivero y de nuevo es para mí un placer poder ser su anfitrión en este segundo programa en la nueva temporada de Vitalidad y Salud. Quiero dar unas gracias muy especiales a la Fundación Vida Campestre Saludable, quien hace posible que podamos llegar también a ustedes con estas interesantes y saludables iniciativas. Por supuesto, también quisiera agradecer a Zona ProSalud, el restaurante vegano allí en Guatapé, porque nos proveen muchas de las cosas que podemos utilizar para este programa, así como para su programa Cocina y Salud. Bueno, vamos a continuar con lo que nos hemos propuesto. Ya tuvimos un primer programa donde dimos una base, hablamos mucho de lo que queremos hacer en esta nueva temporada y vamos a seguir construyendo en esta segunda entrega de su programa Vitalidad y Salud. En esta ocasión voy a explicar más en torno a las plantas, sus partes, sus usos. Voy a hablar algunos de los elementos que estas poseen, pero también voy a comenzar a hablarles un poco de las diferentes formas de preparación de las plantas que pueden ser utilizadas y que son de mucho beneficio para nosotros. Así que hablaremos cómo se hace una infusión, una decocción, una maceración y hablaremos de otras formas de utilizar las plantas con principios activos. ¿Listos? Empecemos. Bueno, aquí tengo delante de mí algunos elementos que hemos traído, ¿verdad? Ya algunos de ellos los había presentado en nuestro primer programa, algunos no. Por ejemplo, para quienes no lo conocen, no les había presentado el romero, ¿verdad? El romero, una muy conocida planta, pero subestimada, no se le conoce, no se le usa como se le podría al conocer todos sus principios. Bien, aquí tenemos un ejemplar de menta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo una plantita de caléndula, aunque no tiene flor. Bien, que es la que principalmente se usa, la flor de la caléndula. Aquí tenemos manzanilla y por aquí traje hojas secas, hojas que hicimos secar de eucalipto. ¿Ok? Ese es otro proceso que más adelante también les voy a contar cómo poder cosechar, almacenar y conservar plantas para que ustedes, independientemente de que la tengan allí cerquita o no, la puedan tener siempre disponible en su casa en buen estado para ser usadas. Este es eucalipto, muy bien, y algunas de ellas las vamos a utilizar en las preparaciones que hoy vamos a realizar. Bien, les comentaba en nuestra entrega anterior que hay diferentes plantas y hay diferentes partes de una planta y no todas las plantas concentran sus elementos, sus principios activos en la misma parte. Por ejemplo, una papa concentra su elemento más fuerte, es decir, el hidrato de carbono, el carbohidrato, en su tubérculo, ¿cierto? Muy bien. En el caso, por ejemplo, del ajonjolí, concentra sus elementos activos. El ajonjolí es muy rico en calcio, muy rico en hierro, muy rico en ácidos grasos, en fin. Por ejemplo, el ajonjolí lo concentra en su semilla. Si vemos a la zanahoria, que es lo que nosotros consumimos de la zanahoria es un tipo de raíz muy particular. Ella concentra ahí en su raíz sus principios activos, su provitamina A, su vitamina E, sus vitaminas, sus minerales, ¿ok? Todos esos elementos que contribuyen a nuestra salud, ella en ese caso lo almacena en su raíz. Así diferentes plantas. En el caso del eucalipto, si bien podemos utilizar su madera y de su madera se hace algo muy valioso que se llama carbón activado, en el caso del eucalipto podemos encontrar buena parte de sus grandes principios activos en sus hojas. En el caso del romero, en su sumida florida. Cuando me refiero a sumida florida, me refiero a estas ramitas que tienen unas flores. Igual en el caso de la menta o en el caso de la manzanilla, ahí
O en el caso de la caléndula, es en la flor justamente donde concentra sus principios activos. Por eso es importante determinar bien las diferentes partes de una planta que podemos usar. En el caso de las raíces, podemos encontrar raíces muy terapéuticas, como el caso de la equinacia, como en el caso de la valeriana. Podemos utilizar raíces con grandes principios activos y medicinales, como en el caso de los rizomas, como ya vimos, el jengibre o la cúrcuma. Hay tallos, hay plantas cuyos tallos tienen grandes principios medicinales, o cortezas, como el caso de la canela. O la cáscara sagrada, una planta muy buena, es un buen laxante. Tenemos otras que en su resina tienen sus principios activos, como la sangre de drago. Tenemos otras en cuyas frutos tenemos sus principios activos. Y en la mayoría de las plantas que son usadas para beneficios terapéuticos, las vamos a encontrar en sus hojas y en sus flores. Bien. Voy a hablarles un poco acerca de cómo podemos preparar algunas de estas plantas de la manera correcta. ¿Saben por qué? Porque muchas personas no logran, aunque las usan, no logran extraerle la mayor cantidad de principios activos por no saber cómo se debe preparar. De estas plantas nosotros podemos extraer muchas cosas. Por ejemplo, podemos extraer vitaminas, ya hemos dicho, la zanahoria, vitamina A. Hay una planta que les voy a hablar más adelante, la capuchina, se las voy a presentar. Muchos las tienen como en jardín, pero la capuchina es una planta cuya flor es muy rica en vitamina C. Es una buena ilustración de eso. Otras son muy ricas en vitamina E. Y por eso son usadas en productos asociados a la belleza de la piel, del cabello, de las uñas, en fin. Otras plantas son muy ricas en no solo vitaminas, sino también minerales. La cola de caballo, para dar un ejemplo, es de las más ricas que existen en el mundo vegetal en silicio. Es ideal para la recuperación de articulaciones. Tenemos otras muy ricas en otros minerales como el zinc. O por ejemplo, como el azufre. Y entonces tenemos algunas que son bien azufradas, como el rábano, por ejemplo, el nabo, quienes son bien azufrados y que también nos aportan esos minerales. ¿Bien? Ok. Vamos ahora entonces a hablar con más detenimiento de cómo podemos prepararlas. Verán, existen múltiples formas de usar plantas medicinales. Podemos usarlas en infusiones, ya voy a explicar bien cómo hacemos una infusión. Podemos usarlas a través de decocción, solo que hay que entender que las plantas que vamos a hacer en infusión son plantas cuya estructura es más flexible, no es tan rígida. Entonces nos basta con un proceso de infusión, como es el caso de la manzanilla que tenemos aquí o como el caso de la menta. No necesitan decocción, no necesitan que la pongamos a hervir. ¿Por qué razón? Porque su vacuola se rompe con facilidad. La vacuola es donde concentra principalmente sus principios activos. Basta a veces que simplemente las rocemos y ya tenemos su fragancia en el aire. ¿Sí se han dado cuenta? Muy bien. Entonces no necesitamos exponerla a hervor para que ella pueda darnos su principio activo. Basta que hagamos una infusión. Pero hay otras que son más rígidas por su estructura natural, por ejemplo un rizoma. O la hoja de eucalipto, quien tiene una estructura más rígida, entonces a ella sí podemos hacer una decocción. O algunas otras partes de plantas que son más rígidas, cortezas, raíces. ¿Bien? Ok, entonces para eso sí usamos una decocción. En otros casos, se nos es difícil la infusión o la decocción. Por ejemplo, algo que tienen las plantas con principios activos se llaman alcaloides y taninos. Los alcaloides son bien dirigidos, son muy útiles, bien usados son muy útiles, pero es importante hacer una salvedad. Por ejemplo, el alcaloide de la coca es la cocaína. El alcaloide del café es la cafeína. El alcaloide del cacao es la teobromina. Entonces estamos hablando de sustancias que pueden generar adicciones.
Por eso digo, pero bien utilizadas las plantas que tienen alcaloides pueden ser de mucho beneficio para nosotros. Pero así como hay alcaloides, también tenemos taninos. ¿Qué son los taninos? Son un principio que hace muy amarga la planta. Entonces, si nosotros una planta que es muy amarga, visualicemos digamos quizás un diente de león amargo, ¿verdad? Si nosotros vamos a utilizar el diente de león, que por sus principios diuréticos, es decir, ayudan a limpiar nuestros riñones y a que hagamos bien o miccionemos bien, pero está muy amargo, nosotros lo que podemos hacer es ni infusión ni decocción, podemos usar otro proceso que se llama maceración. Porque en la maceración nosotros extraemos el principio activo de la planta, pero no sus taninos. Entonces lo amargo se queda con la planta y en el líquido, el aceite, lo que utilicemos, vamos a extraer lo que nosotros deseamos para nuestra salud sin lo amargo. Entonces, vamos a iniciar con esas tres y luego les menciono en qué otras formas podemos utilizar las plantas. Aquí, por ejemplo, vamos a encender entonces la cocina. Aquí tenemos dos ollas, diferentes tamaños. Esta con porción de una taza, es decir, una taza de agua con 250 mililitros. Bien, la pequeña. La segunda tiene con dos tazas, dos vasos de agua, es decir, 500 mililitros. Bien, entonces vamos a ponerlos a hervir ambos. Vamos a ponerlos a hervir y una vez que hierva, voy entonces a ir explicándoles con más detenimiento el proceso. En el caso de uno, con esta pequeña vamos a hacer una infusión. Con la más grande vamos a hacer una decocción. ¿Por qué insisto? Esto es muy valioso, muy importante. Porque si yo hago una decocción con la menta, que necesitas una infusión, voy a quemar la mayoría de sus principios activos y tomo agua con sabor, pero no con los principios medicinales. Por eso es importante saber en qué caso hago una infusión y en qué caso hago una decocción. Para que no me pase que de repente hago una infusión con esto, pero no salieron sus principios activos porque necesitaba un proceso más fuerte de cocción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien, aquí ya está, esta agua ya está calentándose, están calentándose muy bien. Y vamos a hacer la infusión, la primera vamos a hacer, vamos a hacer una infusión de menta. Vamos a hacer la infusión con menta y vamos a dejar la decocción para el eucalipto y el jengibre. En el caso de la infusión de menta, hablaremos con detenimiento de la menta. La menta es una planta antiséptica. Antiséptica quiere decir nos va a ayudar para limpiar, nos puede ayudar de múltiples formas. Si hay infección en la garganta, el gargarismo de la menta nos puede ser de mucha ayuda. Por eso también es muy utilizada en crema dental y productos que tienen que ver con limpieza. Bien, nos ayuda para el sistema digestivo. Ya que una buena tacita de menta puede facilitar nuestra digestión, especialmente si tenemos dispepsia, que es una digestión lenta. Así que la menta es muy buena. También tiene principios activos en torno a que tiene un efecto colágogo o colerético, es decir, nos puede ayudar en la producción de bilis y en que la vesícula biliar vacíe la bilis, y esta contribuye de manera importante a la digestión de los lípidos, a la digestión de las grasas. Entonces vamos a hacer la infusión de menta. Imagínense que queramos potencializarla y digamos, bueno, yo voy a potencializarla con manzanilla. Mejora aún más el asunto digestivo si el problema es digestivo. Mejora aún más el asunto digestivo, nos va a ayudar muchísimo para un proceso de digestión pesada o mucha flatulencia, ya que también tiene ese efecto en donde un efecto carminativo se llama eso. ¿Qué es un efecto carminativo? Que ayuda en la eliminación de la flatulencia cuando hay muchos gases. Así que esto es muy positivo. La manzanilla también es famosa en los hospitales después de procesos operatorios, postoperatorio. ¿Por qué? Por lo general se identificarán con esto. Los médicos mandan después de una operación, antes de que le den comida a la persona, le den una infusión de manzanilla. ¿Qué? Porque activa la digestión. Y cuando hay problemas digestivos se recomienda incluso la infusión de camomila, manzanilla,
antes de comer. Aparte que también tiene otros elementos, por eso se destacan mucho los champús aclarantes, los champús que aclara el cabello con camomila o con manzanilla, porque es parte de lo que hace la manzanilla también. Bueno, tenemos entonces, a ver, muy bien, ya tenemos hirviendo la olla pequeña. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Al ya tenerla hirviendo nos facilita algo. Cuando ya el agua llega a su punto de ebullición, entonces lo que yo voy a hacer para constituirla en infusión es lo siguiente. Apago. La apago. ¿Ya hirvió? Ok, la apago. ¿Qué hago a continuación? Es entonces cuando coloco allí la planta de la cual voy a preparar la infusión. En este caso, la menta. Voy a simplemente partirla. Voy a añadir, a ver, aquí le añado unos pocos capullitos de camomila. Ya luego, cuando veamos específicamente en el sistema que vamos a estudiar estas plantas, les voy a dar las dosificaciones exactas, ¿ok? Pero aquí vamos a introducirlas, fíjense, yo las introduzco, tapo, esto es muy importante, y allí les dejo. La voy a dejar allí por unos 10, 12 minutitos. ¿Qué va a pasar ahí? Como el agua estaba hirviendo, ella va a abrir la vacuola de las plantas y estas van a dejar ahí su principio activo. Si yo dejo la ollita destapada, entonces mucho de ese principio activo se va a evaporar. Por eso es importante introducir la planta lavadita, seca, en buenas condiciones, y sí colocarla allí. Muy valioso. Cuando vamos a utilizar plantas para uso terapéutico, por favor, donde las cosechen, es importante, asegúrense que no sea a orilla de un agua negra, que no esté en un lugar donde pasan los carros y contaminan, sino que sean plantas que se encuentren en un ambiente, un espacio mucho más limpio, apto para que luego usted las tome, las lave un poco y finalmente las pueda utilizar. Bien, entonces aquí ya vamos a dejarla unos 10 minutitos, 12 minutitos, que ella abra toda su vacuola, deje en el agua su principio activo allí tapadita, y luego entonces vamos a proseguir allá a lo siguiente, que sería filtrarla y lista para la ingesta. Eso es una infusión. Repito, si yo hago una infusión con esto, perdí la tarea. No le extraje su principio activo. Esto necesita algo más fuerte. Si yo hago una decocción con esto, también perdí la tarea, porque se me van a quemar los principios activos. Se me van a ir los principios activos, van a morir. Ahora, en esta segunda ollita tenemos, ¿verdad?, el agua que ya va a comenzar a llegar a su punto de ebullición, donde vamos a hacer la decocción. Por lo pronto, ¿qué es maceración? El otro proceso del cual dijimos íbamos a hablar. ¿Qué es la maceración? La maceración es el proceso de extracción a través del cual se puede hacer con agua, se puede hacer también con aceite. Es el proceso a través del cual extraemos los principios activos de las plantas a temperatura ambiente, sin necesidad de la influencia del calor, sin necesidad de que intervenga el calor. Es un proceso ideal, como decía, para extraer principios activos de plantas muy amargas, que no queremos su amargo, pero también nos da una amalgama de opciones cuando nosotros manejamos una correcta maceración. Esta primera maceración la vamos a hacer en agua. Es sencilla. Fíjense bien. En agua nosotros podemos introducir una planta. Diríamos remojar una planta. Si colocamos la planta en agua, pues entonces lo que tenemos que hacer es dejarla más o menos unas 12 horas. En un lugar fresco, no expuesto al sol, como este, por ejemplo, donde me encuentro. Ahí podemos dejarla por 12 horas y después de 12 horas ya estará lista para su consumo. En el caso de la maceración, nosotros cuando es en agua no deberíamos tomar maceraciones de más de un día después de preparada. Pero
cuando ya han pasado 12 horas, nosotros podemos comenzar, 12 horas desde que hicimos el proceso, podemos entonces nosotros, diríamos, consumirla. En este caso, la tengo aquí a la mano, luego lo podemos hacer con otras plantas. Vamos a hacer una maceración con menta, ¿verdad? Vamos a hacer una maceración con menta. Resulta ser que no quiero exponerme a que se pierda ningún principio activo, o no tengo calor, o quiero ahorrar gas, o cualquiera de las razones, quiero extraer de una manera más normal el principio activo. ¿Qué hago entonces? Pues en el agua macero en este caso la planta que he seleccionado, que es la menta. Muy bien, fíjense, ahí está. Bien, por aquí ya el agua está hirviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la infusión? En el caso de la infusión, vamos a bajarle aquí el calor. Vamos a hacer volvemos allá a la decocción, corrijo, la infusión ya está allí esperando. Vamos a utilizar el jengibre y vamos a utilizar el eucalipto. Esta infusión, esta decocción, a ver, lo voy a colocar y luego les cuento un poquito para qué nos puede servir. Ahí tenemos 2 tazas de agua, pero la tabla en la memoria, ya sé. Entonces, con esto estará bien. Bien, voy a colocar aquí entonces las hojas de eucalipto y también voy a colocar el jengibre. Puedo colocarlo así, incluso si prefieren, podemos partirlo en pedacitos el jengibre y así sabemos que sus principios activos se van a exponer al agua con mayor facilidad. Esta es una decocción maravillosa, ideal para un proceso de febril porque es sudorífica, estimula la sudoración, también porque si tenemos problemas a nivel de infección en la garganta, vías respiratorias en las partes más bajas, nos va a ayudar muchísimo en procesos gripales o cuando hay tos, ¿ok? Ideal esa combinación, a la que por cierto al terminar la infusión, la decocción, corrijo, podemos añadirle miel de abeja. Y es ideal, perfecto para lo que he mencionado, aunque lo ampliaremos en su momento. Miren la diferencia. En el caso de la infusión, yo apagué y coloqué las plantas. Y ahí tapé. En el caso de la decocción, le bajé a la cocina y añadí allí las hojas del eucalipto ya seco y el jengibre. Y ahí vamos a esperar también. En el caso de ella, la estructura no es tan rígida, aunque el jengibre lo pude haber picado. Vamos a dejarlo también unos 7-8 minutitos y luego ya estará listo para el consumo. Ya tendré la seguridad de que no se quedaron los principios activos allí atrapados y que me quedan perfectos para yo poder consumirlo. Mientras esos procesos terminan, avancemos nosotros con la maceración. Volvamos aquí. Aquí ya dejé entonces macerando, miren, la menta. Les dije entonces, esperamos 12 horas. Y luego de esas 12 horas, entonces ya está listo para consumir. Y la puedo consumir a lo largo de 24 horas. Bien. Puede ser un poquito más si la refrigero, pero no mucho más. En el caso de una infusión, no es recomendable consumir infusiones de que tienen ya más de 24 horas de preparado. Pero en el caso de la decocción refrigerada, como todo hirvió, entonces esa sí la podemos consumir hasta por una semana, pero no más de una semana la decocción mientras la mantengamos refrigerada. Ahora viene la otra parte de la maceración, porque podemos macerar con agua, pero también podemos macerar en alcohol o en aceite. Entonces, en el caso del aceite, fíjense bien, aquí voy a tomar aceite de oliva, en este caso aceite de oliva que conseguimos, aceite orgánico, y vamos a colocar aquí en este recipiente. Muy bien, vamos a ver, ahí está el aceite. El aceite de oliva, muy bueno para la digestión. Y noten que aunque es grasa, en este caso es prensado al frío, es muy bueno en caso incluso de esteatosis hepática, es decir, hígado graso, muy bueno en caso de problemas biliares. Ideal para uso externo, es muy bueno cuando estamos hablando de que hay heridas, para el rejuvenecimiento de la piel, para el embellecimiento de la piel, para quitar las manchas, en una maceración que les voy a mostrar a continuación. En este caso voy a hacer una que será muy buena para la piel y muy buena para el cabello. Y voy a utilizar romero y voy a utilizar camomila. Romero y manzanilla. Entonces, fíjense. Aquí en este caso, vamos a ver, voy a utilizar esto
esto de romero. Bien, mírenlo aquí. Y voy a utilizar esto. Me voy a agarrar estas florecitas de camomila. Noten aquí. Vamos a colocar algunas. Excelente. Bueno, fíjense, por ejemplo, esta maceración tiene aquí romero y tiene camomila. Ya después, con más tiempito, le añado las florecitas que aquí me quedan de camomila, de manzanilla. Esta maceración, por ejemplo, es una cosa increíble. La he usado en múltiples ocasiones. Para el cabello te da el brillo, la vitalidad y la fuerza que te aporta el romero. A la vez, si quieres un tono claro, pues mira lo que le va a hacer, lo que le va a dar la camomila. Pero junto a eso se añade el efecto propio del aceite de oliva. Así que esto quita manchas en la piel, hidrata la piel, suaviza la piel, le da brillo, le da un toque muy particular, muy especial. Y en cuanto al cabello, pues imagínense. Ahora, si nosotros queremos utilizarlo como para ingerirlo, pues también lo podemos ingerir. Una preparación como esta, una maceración de esto para consumo, lo podemos utilizar cuando es en aceite y en alcohol hasta un mes. Pero cuando estamos hablando de uso externo, podemos utilizarla por mucho más tiempo. 2 meses, 3 meses, bien conservado, como digo. En espacios donde esté oculto de la luz solar y fresco, puede durar mucho tiempo. Entonces, a ver, si me hice entender, repasamos. Una infusión para partes blandas de las plantas, una decocción para partes gruesas de las plantas, ahí está hirviendo, ya casi la vamos a cortar, y la maceración para hacerlo a temperatura y poder hacer muchas cosas muy interesantes. Yo les voy a enseñar diferentes fórmulas. Por ejemplo, hay otra maceración que me gusta mucho, si queremos el tema del cabello, para el crecimiento del cabello, lo pueden hacer con aceite de ricino y le añaden a estas dos plantas, camomila y romero, le pueden añadir capuchina. El cabello crece, eso es muy eficaz contra la alopecia. Yo tengo personas con las que les he dado asesoría que incluso han utilizado el aceite de oliva con juicio, siguiendo una recomendación, y han visto cómo su barba crece, su barba prolifera, se llenan espacios, se cierran entradas, en fin. Así que es de mucho beneficio estas maceraciones que podemos hacer. Estas las vamos a dejar entonces aquí. Y a ver, yo creo que, ¿qué nos dice producción? Ya pasó el tiempo de la decocción, yo creo que sí, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a apagar aquí la decocción. En el caso de la infusión, muy bien, aquí está la infusión también. Ya una vez que nosotros tenemos la infusión, por ejemplo, ya reposado el tiempo señalado específico, entonces lo que hacemos es, fíjense bien, filtramos, ¿verdad? Aquí ya filtramos y ya tenemos una tacita de infusión, en este caso de menta con manzanilla. Huele muy rico, es una aromática muy saludable que para días fríos además y en búsqueda de una buena digestión creo que te puede ayudar mucho. Lo mismo entonces podemos hacer con la decocción, es básicamente lo mismo. Ya dejamos reposar algunos minutitos, podemos dejar reposar unos 8 minutitos para que el proceso termine, filtramos también y ya lo consumimos. Y como les dije, en este caso podemos dejar hasta 12 horas y luego filtramos y tenemos esa preparación. Y en este caso, dependiendo del uso que le vamos a dar, podemos conservarlo sí por más tiempo allí para que finalmente podamos utilizarlo. Concluyamos con esto. Hay muchas más formas de utilizar las plantas y las iremos enseñando poco a poco en cataplasmas o compresas de arcilla. Sí, la puedes utilizar. Para fomentos, la puedes utilizar. En gargarismos, en las gárgaras del llantén, muy eficaces para infecciones en la garganta. Para baños de asiento, cuando hay infecciones urinarias, particularmente en la mujer. Y en muchas otras formas de preparación. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos aceites esenciales
¿verdad?, que utilizamos. En este caso, miren, esto es una tintura de valeriana. Tenemos aceites esenciales como el de citronela. Es muy bueno, por cierto, para combatir, según la Universidad de Seúl, en Corea, el Helicobacter pylori de una forma natural. Tenemos también aquí el de canela. A ver, por aquí tenemos un aceite esencial de clavo de olor. Y también tenemos uno de lavanda. De todos ellos hablaremos con más detenimiento. Miren, por ejemplo, aquí tenemos jabones artesanales que hacemos con plantas y glicerina vegetal, y muchos de estos aceites esenciales con grandes principios activos. Carbón activado, tenemos jabones de romero, cuyo componente principal es el romero. Miren este de caléndula y miren allí las flores de caléndula, ¿cierto? Tenemos arroz, jabón de arroz, de avena, de azufre. Y todo esto es parte de lo que nos aportan las plantas medicinales. Las plantas con principios activos y usos terapéuticos. Por cierto, si están interesados en asesoría personal completamente gratuita, por cierto, en cuanto a esto, irán aprendiendo mucho más en el programa de Vitalidad y Salud. Me pueden visitar y encontrar allí en el restaurante Zona Pro Salud, y allí con mucho gusto les atenderé y les daré muchas más indicaciones, o nos pueden llamar al número que aparecerá aquí en pantalla. Nos pueden escribir allí también y con mucho gusto estaremos para atenderles. Asimismo pueden conseguir estos jabones y muchas más de las cosas que hacemos con mucho amor, pensando en la salud, no solamente del pueblo de Guatapé, sino de esta región del oriente de Antioquia. Bien, mis queridos amigos, esto es todo por este programa de Vitalidad y Salud. Seguimos empezando. Hay mucho más para compartir y mucho más para aprender, así que nos encontramos en nuestra próxima entrega de Vitalidad y Salud. Dios les bendiga.